presencia, dice. No quiero cantar algo sin sentir, díselo, algo sin vivir, algo sin creer. Te quiero ofrecer con mi voluntad. Buenos días, hermanos, bienvenido a nuestro programa y a nuestro culto de la iglesia Obra de Miami. Queremos darle gracias a todos ustedes, primeramente a Dios por darnos la oportunidad de estar delante de su presencia. También queremos darle gracias a nuestro hermano Emilio, nuestro grupo de alabanza de la Obra de Miami, por habernos acompañado con esas hermosas adoraciones. Estábamos aquí cantando un poquito y estábamos lidiando ahorita con la canción del huerto, que yo siempre le digo huerto, pero la verdad que es la del jardín. Quiero conocer a Jesús. Al final yo siempre cambio los títulos de las canciones, pero me gusta esa canción en particular porque habla acerca de nuestra falencia como humanos y la sobrenaturalidad de Dios por habernos escogido. Así que buenos días, bienvenido a nuestro culto del día de hoy. Recuerde que ya esta semana es día de acción de gracias y es importante que nosotros aprendamos qué es la gratitud. Hay gente que dice, oh, yo soy agradecido, o hay gente que dice, oh, son ingratos. Pero la verdad que cada uno de nosotros tenemos que dar gracias por todo y para con todo delante de Dios. Ya sea que lo bueno que te haya pasado te traiga alegría o lo malo que te haya pasado te traiga tristeza. Tenemos que aprender a ser agradecidos porque todos los días cuando nos levantamos, abrimos nuestros ojos, obviamente es una oportunidad que Dios nos da para continuar. Y antes de iniciar la palabra el día de hoy, queremos darle pues oración a Dios, decirle gracias a Dios y que nos dé de nuevo y la gracia para poder impartir. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Yo te bendigo, Señor, por tu misericordia, por tu compasión, Señor. Y queremos bendecirte que el día de hoy, Señor, lo encomendamos delante de tu presencia. Que tú obres, Señor, según tu voluntad en la vida nuestra, en la vida de nuestros hermanos, de aquellos que nos escuchan, de aquellos de que esta palabra los alcanza, mi Dios. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén, amén y amén. Queremos invitarles a todos ustedes acerca de nuestro segundo módulo de liderazgo. Recuerde que vamos a estar tocando el tema acerca de la identidad. Creo que estaba escuchando una alabanza que habla acerca de que Dios lo liberó del temor. Yo creo que ustedes sabrán cuál es. Ahorita no me acuerdo el cantante, que ya no está dentro de nosotros. Pero hay una de las partes que yo le puse atención porque muchas veces cuando escuchamos una alabanza o una canción o vamos a decir algo que trate de inspirarnos acerca de las virtudes de Cristo, pues no ponemos como atención y nos gusta la melodía, nos gusta lo que es la armonía de la música. Pero cuando él estaba hablando de que el Señor lo había liberado del temor, él estaba pasando una de las situaciones más difíciles de su vida. Y creo que él hablaba acerca de que esos cánticos estaba hablando acerca de su verdad. Atención porque una de las cosas que él hablaba acerca antes de morir era acerca del temor. Y yo creo que el temor ha sido una de las armas más poderosas que Satanás ha traído contra nosotros. Mucha gente podrá decir, bueno, yo no tengo temor. Otros podrán decir, en algunas cosas tengo temor. Y otros podrán decir, pues yo soy temeroso de todos lados. Ayer hablaba con una persona por teléfono, igual es familiar mío, y hablamos acerca de alguien que es muy cercano a mí. Y estábamos hablando acerca de su desarrollo, de su crecimiento, y hay cosas que me empezó a decir. Y cuando yo empezaba a hablar con esta persona, que amo mucho por dicho sea del paso, yo le preguntaba si ella podía, si ella entendía lo que yo le estaba diciendo. Y ella me dijo que no. Entonces yo me empecé a dar cuenta que la forma como yo tal vez la estaba introduciendo, tal vez enseñando, le infundía a ella pues temor. Entonces yo empecé como tratar de cambiar la forma de cómo puedo enseñarle, cómo puedo llegar a su mentecita de acerca de lo que yo quiero que aprenda en este paso de la vida. Y cuando yo hablaba con una persona que quiero que me le enseñe, ella me decía que su madre y su padre los habían preparado para la vida,
para sobrevivir en la vida. Y yo creo que nosotros en este mundo que estamos tratando de sobrevivir. Pero también tenemos que aprender que Dios nos dio una vida y una vida abundante. Cuando nosotros entendemos los conceptos de lo que Dios quiso decirnos, nosotros estamos como en pos de practicar lo que Dios nos ha enseñado. Muchas veces escuchamos una predicación, escuchamos, qué sé yo, una predicación que te anima, pero aquí lo importante es entender los conceptos, las conceptualizaciones acerca de lo que Jesús estaba hablando, porque ahí es donde radica nuestro éxito o nuestra, vamos a decir, prosperidad, y déjeme decirlo, salvando el término de la palabra, porque la Biblia dice en Josué capítulo 9 que harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces, parte de lo que Dios quiere para los hijos de Dios y la familia de Cristo es que nosotros aprendamos a tener una vida tanto en la tierra como una vida ministrada en el reino de los cielos. Entonces, muchas de las experiencias que vivimos nos ayudan a enfrentarnos cada día a nuestros temores, porque los temores es vamos a decir, es uno de los mayores enemigos invisibles y muchas veces silencioso y muchas veces disimulativo, porque nosotros no queremos mostrar que esto me da temor, porque queremos mostrar que soy una persona segura, pero cuando vemos ciertos aspectos o ciertas expresiones o actitudes, nos damos cuenta que eso radica porque hay un tipo de inseguridad dentro de nosotros. No las adquirimos ni son implantadas, sino que las heredamos, las aprendimos y las practicamos. Por lo tanto, cada día que nosotros miremos nuestra vida en Cristo y somos sometidos a diversas pruebas, dependiendo de la circunstancia en la que te encuentras, tienes que entender que lo que Dios quiere hacerte es un bien. Y uno de los bienes que Dios quiere hacerte es liberarte del temor, porque el temor entorpece la fe, el temor enceguece las visiones nocturnas y los sueños, enceguece el entendimiento, cubre la multitud de forma de que tú puedas aprender, y muchas veces te conduce por caminos tenebrosos, por caminos que te hacen desviarte del propósito de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de aprender, de enfocarnos. La Biblia dice que el que pone la mano en el arado no puede ver atrás. Eso es una doctrina. Y eso es algo que no es opcional, sino es algo que Dios ha decidido darle a aquellos que creen esa palabra. Cuando tú te embarcas en este camino con Cristo, ya es imposible que te agarre tarde renunciar a Dios, porque no se trata de mi deseo ni de mi anhelo, y no es que Dios quiere de alguna forma ignorar lo que deseas o lo que anhelas, pero tienes que aprender a vivir dentro de un reino de los cielos que está diseñado y destinado para ti. Entonces vamos a estudiar algunos principios del reino y algunas doctrinas del reino. Recuerde que estamos en una serie abierta que hablamos acerca de los principios del reino, y esta es la parte 2. Tal vez usted va a sentirlo un poco aburrido, pero yo quiero decirle algo. No se trata que una prédica te dé el aliento emocional. Si te lo da, qué bueno. Pero lo importante es que te dé la fuerza, las herramientas para que tú puedas practicar lo que tú tienes que hacer. Eso es como cuando tú vas a una entrevista de trabajo. Tú puedes tener todas las habilidades y aún las capacidades de lo que ellos requieran, pero lo que ellos van a calificarte a ti es la practicidad, el pragmatismo que tú hagas en tu trabajo, el desarrollo, la forma como tú vas empujando, la forma como tú vas ayudando a que ese trabajo empiece a circular y a caminar. Entonces el reino de los cielos es meramente igual. El reino de los cielos está ahí a disposición de quien cree y de quien lo toma. Pero si tú no lo crees y no lo tomas, el reino de los cielos está vigente. Pero tenemos que entender que nosotros podemos vivir atemorizados, inseguros, empobrecidos o raquíticos espiritualmente porque fue nuestra decisión. El reino de los cielos fue a disposición de nuestro Señor Jesucristo, a sus hermanos, a sus amigos, a sus siervos y a todo aquel que crea en el reino de Dios. Entonces, para empezar, vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos capítulo 1, verso 21. Yo ya lo tengo. Si usted lo tiene, entonces acompáñeme. Si no, empiece a buscarlo en su Biblia, escriba el verso bíblico. Siempre es importante que nosotros
como alumnos, como discípulos o como oyentes, tengamos la disciplina de poder apuntar y usted corrobore en su casa los versos bíblicos y la enseñanza. Mire lo que dice acá. Entrando en Capernaum y enseguida en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Todavía no había hecho milagros. No sé de dónde empezaron a agarrar que él estaba enseñando con autoridad. No sé la actitud que Jesús tenía porque no lo estoy viendo, pero por la forma que ellos están juzgando, Jesús no pidió permiso. Jesús tomó la palabra y la hizo suya. Y sobre lo que estaba diciendo estaba seguro que iba a ocurrir. Mire lo que dice. Y he aquí estaban en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Otra cosa que tienes que entender es que el reino de los cielos, si el mundo espiritual reconoce a aquel que administra las doctrinas del reino y los principios del reino de los cielos. Por lo tanto, todo hijo de Dios tiene un sello que es por el Espíritu Santo, pero también dice que el Señor Jesús colabora con ellos respaldando con señales, prodigios y milagros. Y sigue diciendo: ¿has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraban, no del endemoniado, como aquí ocurre en las iglesias de hoy. Si tú ves a una persona que se está liberando y tiene esta condición de convulsionar, la gente se asusta, la gente se asombra y la gente empieza a decir: esto es del diablo. Porque como que nunca leyeron la palabra de Dios, que una de las cosas que el reino de los cielos trae es confrontación de poder entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El Señor Jesús ni lo había reprendido antes. Y cuando él empezó a enseñar, este endemoniado empezó a gritar. Y dice acá: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por todas las regiones alrededor de Galilea. Hay una de las cosas que nosotros tenemos que ver. Los fariseos y los saduceos no se asombraban porque era común que la gente se endemoniara. La Biblia dice que cuando Jesús liberaba a los endemoniados, la gente le preguntaba: ¿tú liberas a los demonios con el espíritu de Belcebú? Y el Señor les dijo: si yo lo hago, entonces ¿por quién los hacen vuestros hijos? Quiere decir que la liberación era parte de una enseñanza, vamos a decir, cristiana. O vamos a decir una enseñanza de la ley. Porque era un tema de lo cual ellos estaban familiarizados. Hoy la iglesia en día siempre tiene ese tema como ajeno. Porque se agarran de una palabra que dice que Él hace nueva todas las cosas. Yo entiendo esa parte y lo creo fervientemente porque pasó en mi vida. Pero también tienes que entender que cuando tú te haces amigo de Dios, dice la Biblia que te haces enemigo del mundo. Ninguna persona que es amigo de Dios se puede hacer amigo del mundo, porque entonces servirías a dos señores, hubiera una naturaleza dual en tu vida. Y es ahí donde empiezan las distorsiones doctrinales, las distorsiones de pensamiento, las distorsiones de actitudes. Y es ahí donde nosotros queremos aplicar los principios del reino, estando muchas veces en una condición, vamos a decir, no correspondiente. Entonces, una de las cosas que yo siempre me asombro cuando leo un verso acerca de la acción de Jesús, es lo que pasaba en derredor. En derredor, el reino de las tinieblas estaba apoderado de la gente.
Mas, sin embargo, en el aparecer con Jesús con una enseñanza, le dio apertura al reino de los cielos y que esta gente encontrara libertad. Por eso dice que él vino a liberar al cautivo, al oprimido, darle vista al ciego y sanar al enfermo. Estas 4 categorías donde entramos de alguna forma son signos de esclavitud, son signos donde los temores nos han llevado, donde las inseguridades nos han llevado, donde las decisiones equivocadas nos han llevado. Yo estaba hablando aquí con los hermanos antes. Y muchas veces cuando uno toma una mala decisión, tiene que lidiar con las consecuencias. Pero tú tienes que saber que esta consecuencia es parte de una enseñanza. Entonces tienes que lidiar de la forma más correcta para tratar de salir lo más rápido que puedas de esta consecuencia. Nosotros tenemos que aprender que el Señor Jesús, cuando enseñaba, Él estaba impartiendo iluminación, luz, autoridad, conocimiento y pragmatismo. Cuando el Señor les estaba enseñando las doctrinas del reino, les estaba enseñando el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas, pero Pablo decía, el evangelio es poder de Dios. Entonces, cuando ellos admiraban la enseñanza de Jesús, hay una cosa que ellos admiraban, no el denuedo con lo que hablaba, sino la autoridad que tenía. Esta autoridad que es eusosía es la terminología de gobernatura, que él gobernaba, que tenía poder para gobernar en el mundo espiritual. Por eso cuando el Señor, ahora me cae en cuenta, cuando el Señor, voy a usar este popote, pajilla, straw, como usted quiera decirle. Cuando el Señor le da las llaves a Pedro, y le dice, Pedro, sobre esta roca edificaré la iglesia. Yo te daré las llaves para que la muerte no prevalezca sobre ti. Estaba diciendo que el mundo espiritual que estaba en contra del reino de los cielos no estuviera en contra de él. Y aunque estuviera en contra, entonces él tenía la autoridad de poder batallar, de hacer camino, de hacer brecha, de ver las sendas, de ver los caminos. Por esa razón, cuando nosotros oramos, dice el Señor que no recibimos porque pedimos mal. Entonces, creo que debemos de detenernos un poco más porque nos alegramos, y qué bueno, por los logros de aquel, por la bendición del otro, por la libertad del otro. Pero ¿qué pasa cuando te llega el día malo? Y no puedes ver la mano de Dios, ni sabes cómo atraer su presencia, ni sabes cómo hacer que el oído de Dios se incline a tu clamor y a tu oración. Porque una de las cosas que Job tenía estando en una situación difícil es que Dios hablaba con él. Aunque Dios estaba preguntándole a Job, lo estaba bombardeando con preguntas porque le decía, si tú tienes inteligencia, dime quién puso los límites al mar. Dime las estrellas del alba. Y le empieza a hablar acerca de una estructura del reino de los cielos, de lo cual Job no tenía ningún tipo de conocimiento. Más sin embargo, Job entendió que el Señor que había establecido el firmamento, el cielo y el reino de los cielos, tenía toda la soberanía de poder actuar a favor de Job. Por esa razón Job le dice, ninguno de tus propósitos puede ser destruido. Cuando nosotros entendemos, y no con un razonamiento o con un intelectualismo, sino que entendemos con la sustancia, con la fe, entonces estamos, vamos a decir, concedidos para poder echarle mano al reino de los cielos. Cuando yo miro esto de lo que habla Jesús acerca de su enseñanza, él estaba hablando de una doctrina del reino. Porque las llaves significan principios, y estos principios fueron concedidos a Pedro. Les dio autoridad a Pedro y a toda la iglesia para que los poderes de la muerte no estén prevaleciendo constantemente, continuamente, de forma firme sobre los hijos de Dios, menos sobre la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos que aprender que en cada circunstancia que nosotros vivimos, Dios nos está dando la llave correspondiente para salir de ese problema. El problema que nos ocurre a nosotros, valga la redundancia, es que no nos damos cuenta que nosotros nos manejamos por principios y doctrinas. Hoy en día todo lo queremos decir que es legalismo, que es religiosidad. A ver, vamos a calmarnos un poco. Nosotros tenemos que aprender y a diferenciar. Cuando tu actitud se parece más al mundo, tienes que entender que la doctrina que tú tienes es una doctrina del mundo.
Así ni más ni menos. Y no tienes que sentirte mal, sino que tienes que examinarte. No es lo mismo que alguien que simpatiza con Jesús a que alguien que dé su vida por Cristo. Son dos cosas totalmente distintas. De alguna forma, los fariseos y saduceos querían encontrar algún tipo de armonía entre la doctrina de Jesús y la ley que ellos tenían. Más sin embargo, Jesús vino a traer vida y la ley trajo muerte. Entonces estaban en polos opuestos, porque habían puesto carga sobre el pueblo tan pesada que ellos no podían entrar al reino, no podían ver el reino de los cielos, porque les habían minado su fe, les habían herido su mente, les había herido su corazón, donde Dios depositaba las semillas del reino. Por eso en el Antiguo Testamento hay muchos que creyeron y esperaron fervientemente por la salvación y la redención. Pero tenemos que entender que hoy en día hay una doctrina que se mueve mucho que se llama las concesiones de Dios. La gente predica, esto es para todos, es verdad, para el que cree. Siempre hay que recalcar que la condición para que tú tomes lo que Dios te da es que tú creas. Siempre hay que recalcar que la condición que Dios pone para que tú tomes todo lo que tú quieras es creer. Entonces no se trata que de todo por todo, se trata de concesiones cuando Dios habla de misterios, de concesiones cuando Dios habla de revelación, de concesiones cuando Dios habla de una asignación, de concesiones cuando Dios empodera a alguien, de concesiones cuando Dios levanta a alguien. Y nosotros no podemos luchar contra eso porque ya Dios lo estableció. Si usted va conmigo a Mateo capítulo 10, verso 13, mire lo que dice. Mateo 10, 13. Y no solamente lo dice Jesús, sino que lo dijo también Isaías. Mateo 10, vamos a ver en el verso. A ver, déjeme ver. O 13:10, déjeme ver si es el 13:10. Es el 13:10, perdón. Dice, y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué? Esta palabra ¿por qué? O esta expresión ¿por qué? O why. Es porque ellos no están entendiendo la diferencia que Dios está haciendo al hablar de una forma y de otra. Aunque estaba hablando de la misma cosa. Pero la forma de cómo Dios le llevaba el alimento a uno y a otro era distinto. Porque si usted se da cuenta que con la samaritana, Él le revela quién es Él. Y a Pedro, Él le pregunta, ¿quién dice la gente? Y después le pregunta, ¿quién piensan ustedes que soy yo? Entonces la forma en la que tú tengas a Dios es tan importante para Dios porque es la manera en la que Dios se va a mover en tu vida. Entonces dice acá, y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Ya yo les expliqué en otra prédica que parábolas, acertijo, misterios, revelaciones, enigmas, etcétera. Porque aquí dice, y en el 11, y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido, ahí están las concesiones, conocer los misterios del reino. Pero no está hablando de salvación. La salvación es para todo aquel que quiera aceptar el sacrificio de Jesús y creer y arrepentirse. Pero cuando hablamos en terminología de misterios del reino, son dos cosas totalmente distintas, aunque te pueden llevar al lugar de reconocimiento, de recompensa, de bendición, de descanso, etcétera. Pero tenemos que aprender la diferencia. Cuando tú miras un ejército, está el coronel, está el comandante, está el capitán, está, qué sé yo, el líder. Y todo va en un grado de arriba hacia abajo, pero todos tienen cierta autoridad. Lo mismo pasa en el reino de los cielos. Por eso el Señor le dice, ustedes están siendo concedidos por voluntad de Dios que estos misterios sean puestos al servicio suyo. Entonces en el Salmo 78 dice, abriré mi boca en parábolas y hablaré enigmas de la antigüedad. Dice, abriré mi boca en enseñanzas o qué sé yo, en enigmas, en misterios. Y en 1 Corintios 4:1 dice que el Señor, o dice, que todo hombre nos considere de esta manera, como administradores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Una concesión, es una asignación. Por eso cuando el Señor le pregunta a Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Y él le dice, tú eres esto, tú eres lo otro. Pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo.
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres porque no te lo reveló ninguna condición ni carnal ni humana, sino mi Padre que está en el cielo. Es una concesión del deseo del corazón de Dios que Pedro reconociera quién era el Cristo. Y cuando el Señor miró eso, le dice, yo te daré las llaves. Y Dios empieza a darle una asignación a Pedro. Por eso es que usted ve a Pedro a lo largo de la vida de él sirviéndole al Señor. No vamos a hablar de sus errores ni de sus equivocaciones, sino de la asignación que Dios le dio. Porque inclusive se vuelve a encontrar con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Le dio asignación, pero también le había dado las llaves y después le dio el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando nosotros somos concedidos, nosotros tenemos una asignación. Cuando nosotros tenemos un desarrollo en Dios, tenemos que darnos cuenta que debemos de familiarizarnos con los principios, pero también con las doctrinas del reino. Muchas veces nosotros nos asombramos de algo que ya habíamos escuchado y decimos que es revelación. ¿Saben por qué? Porque nosotros ya no sabemos diferenciar cuando el Espíritu Santo quiere darte una revelación, cuando algo ya es un conocimiento histórico. Nosotros no sabemos ya ni recibir de Dios, porque pensamos que todos en el mismo momento Dios nos va a asignar, y no es así. Dios te va a asignar a medida que tú vayas sabiendo quién es Él. Por eso cuando Jeremías le dice, yo no sé hablar, sabía que él iba a tener que decir palabras muchas veces inefables que no se pudieran explicar en un lenguaje ni hebreo, ni griego, vamos a ver, qué sé yo, ni arameo, ni español, ni inglés. Mas sin embargo el Señor le dice, no digas que eres joven. Y el Señor pone la mano en la boca de Jeremías y obviamente le da palabra de ciencia. Porque inclusive de ahí en adelante empezamos a ver el desarrollo profético de Jeremías. Entonces, cuando tú miras el patrón que el Señor hace con sus asignados, con sus concedidos, se supone que nosotros tenemos que tener conocimiento de su reino, de los principios, de sus doctrinas y de sus palabras. Hay gente que muchas veces recita la palabra de Dios como que fuera un recetario de comida. Oh, ¿sabes qué? Pero si tú tienes fe, el Señor lo puede hacer. Sí, pero tú sabes cuántas cosas está lidiando esta persona doctrinalmente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Porque una persona que está endemoniado, muchas veces le es muy difícil entender algunas cosas del reino. Sabe que algo sobrenatural está pasando porque no pueden controlarlo en su forma natural. Pero los que están en su derredor no saben lo que está ocurriendo. Por eso tenemos que entender que el reino de los cielos, cuando está entre vosotros y alguien del reino conoce los principios, va a tener que agitar estas aguas. Cuando empiezas a orar, cuando empiezas a ministrar, obviamente puede que ocurra una liberación o una actitud que sea fuera de lo normal. Tú tienes que entender que este reino de los cielos no se trata de nosotros, sino de una ciudadanía a la cual Dios nos ha destinado. Aquí el Señor dijo, no se los ha concedido conocer. Y hay dos cosas que ocurren con las concesiones. Y aquí tenemos que tener un poco de cuidado. Mire lo que dice acá. Pero ellos no se les ha concedido, porque a cualquiera que tiene, dice, se le dará más y tendrá en abundancia. Y usted me preguntará, ¿por qué el Señor dice eso? Más adelante se lo voy a explicar. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas. ¿Cuánta gente no siente compasión a veces por alguien que no tiene nada? Y la iglesia empieza a ayudar a alguien que no tiene nada, porque no tiene nada. Pero el Señor Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán, pero a mí no. Usted sabe que lo más difícil de enseñarle a alguien que tiene una pobreza espiritual y material es que deje de ser pobre. Es lo más difícil, darle una mentalidad que él pueda superarse. Cuando alguien te ayuda para un trabajo, la gente dice, ¿sabes qué? Te pago por este trabajo. Pero tú no trabajas y te pagan. Eso no existe, o a menos que esto sea como siempre un milagro de Dios. Aquí la gente dice, hazme esto y yo te pago. ¿Qué es lo que quieren enseñarte? El desarrollo mental.
que nosotros renovemos nuestra mente. Porque la pobreza no es una pobreza ausencia de materia, de cosas materiales, sino es una cosa de la mentalidad. Nosotros tenemos que entender que para ser próspero pensamos en la prosperidad, pero no tenemos una mentalidad de lo que Dios tiene. Entonces muchas veces atropellamos los principios del reino. Por eso el Señor cuando les dice a ellos, a los pobres ustedes siempre, y lo dijo Él, ustedes siempre lo tendrán, pero a mí no. Entonces en el momento de Dios, ¿quién era más valioso? Entonces en un momento de escasez, ¿qué es lo más valioso? ¿El Señor o tu pobreza? Porque tu pobreza siempre la tendrás y esa pobreza está a causa de ti, no a causa de Dios. Tú tienes que meter a Dios dentro de ti para que transforme tu mente. Eso tiene mucho que ver con la enseñanza y los principios del reino. Por eso cuando una persona lee la Biblia, es imposible que Dios no le ayude. Es imposible que Dios no lo capacite. Es imposible que Dios no lo habilite. Tú puedes no tener manos, pies o lengua o qué sé yo. Y Dios siempre te va a ayudar. ¿Por qué? Porque en eso radica su doctrina. En eso radica su evangelio. En eso radica su palabra. En hacer cosas imposibles. Pero ¿por qué las cosas que para nosotros son imposibles no las puedes hacer? Porque tú mismo decidiste pensar y vivir de esa forma. Porque crees que delante de Dios llamarás a misericordia. Mas Dios no se mueve por las actitudes muchas veces, perdone que yo diga entre comillas, humildes que tenemos, sino por nuestra forma de pensar con respecto a su palabra. Por eso Dios cuando miraba a este centurión que le dijo, tengo a mi siervo enfermo, pero no soy digno de que tú entres en mi casa, mas solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy un hombre bajo autoridad. ¿Quién le dio clase a este centurión? ¿Cómo este centurión empezó a entender cómo se movía el poder sobrenatural de Dios? ¿Cómo este centurión que nunca fue a la cátedra de Jesús, que nunca le predicaron el evangelio, solamente conocía de la fama de Jesús que sanaba, pudo reconocer actitudes? Y le dijo el Señor que se había admirado de la fe de él, que ni aún había en Israel. Y el Señor, ¿sabe qué hizo? Tuvo que sanar al siervo. Porque había reconocido que en él había la fe suficiente de cómo se movía el reino. ¿Cuál es lo más malo de nosotros? El desconocer los principios y las doctrinas del reino de los cielos. Porque todo lo que usted quiere de Dios, perdóneme, aparte de su presencia, que Él esté contigo, es su bendición. Es su bendición. Hay gente que dice, bueno, ¿para qué? Ya pasó el tiempo. Bueno, ¿para qué? Ya estamos mejor así. Bueno, ya me adapté. Porque nosotros somos de ese pensar. Nosotros nos adaptamos según el tiempo. Si usted viene a Miami y usted viene de un lugar muy frío, qué sé yo, y usted va a Miami y usted va a decir, bueno, aquí como que hace mucho calor. Pero si usted va de Miami a un lugar frío, la gente siente frío porque no está adaptado. Pero en tanto usted se quede en ese lugar, su cuerpo la temperatura de su cuerpo se va adaptando. ¿Sabe qué ocurre? Así somos nosotros los cristianos. Nos adaptamos a cualquier condición y Dios no quiere eso. Porque el reino de los cielos es que Él hace nueva todas las cosas. En el reino de los cielos es para quien lo quiera inaugurar en su mente. Los límites y las escaseces no las tienes en la expresión o exposición de alrededor de tu vida, sino en tu mente. Mire lo que dice acá. Mire lo que sigue diciendo. Por eso les hablo en parábolas, dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente no tiene la concesión de Dios? Y la gente va a decir, entonces, si Dios no quiere, es que eso depende de usted. Hay gente que fue concedida y decidió poner parche nuevo en un vestido viejo. That's it. Y no decidió crecer más. La higuera tenía que dar fruto porque apareció quien le pidiera.
y la higuera no dio fruto y dice que se secó. El Señor la secó. ¿Qué es lo que ocurre con nosotros? Que nosotros tenemos que hacer que el fruto salga. Y esto tiene que ver en tanto tú pones en práctica estos principios. No importa si es poquito o es mucho. Lo importante es que desarrolles la forma de cómo reventar ese fruto que Dios ha puesto en tu vida. Y dice acá, y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice. Por eso es que cuando Dios habló, Dios cumplió. Porque Isaías ya lo había dicho, mas sin embargo con Jesús se cumple. Y dice acá, al oír, oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Y cuál es el problema del pueblo? Su corazón. Porque el corazón del pueblo es que se cree que sabe más que Dios. Se cree que sabe más que el maestro, se cree que sabe más que su pastor. Y mire lo que dice acá, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Y con dificultad oyen, dice, con sus oídos, y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. El problema más letal que hay en nosotros para cumplir con los principios del reino es nuestro corazón. Si el corazón tuyo es duro de servir, tienes un gran problema. Tú dices, ay no, yo cuando la presencia de Dios viene, yo soy sensible. Sí, en la presencia de Dios. Pero tú tienes que practicar lo que Dios está diciendo. Amén. Mire lo que dice acá. Voy a ver uno de los principios del reino. Uno de los principios del reino es que su discípulo no puede ser más que su maestro. Porque aquí lo dice. Aquí lo dice en Mateo capítulo 13, verso 10. El Señor quería que la gente fuese libre. Quería que la gente caminara por verdes pastos. Inclusive a esta mujer samaritana le dio la oportunidad de darle de comer y darle de beber. ¿Qué es lo que ocurre con nosotros? El problema nuestro es nuestro corazón y nuestra mente. Siempre queremos y creemos que sabemos más. Tú puedes saber más, pero no más que tu maestro. Tú puedes saber un poquito de conocimiento, pero jamás vas a estar por encima. Lo siento y perdóneme que te diga, pero es la verdad. Porque no lo dice ni Gabriela Torres, ni el pastor Andy, ni los otros pastores hermanos que están en nuestra obra, sino lo dice Dios. Inclusive hasta cuando pedimos, queremos que el Dios haga lo que nosotros queremos. Y Dios no dice eso. La Biblia dice que Dios concede los deseos de tu corazón para que tu gozo sea pleno. Eso dice la Biblia. Ahí no dice que Dios hace tu capricho, tu mala crianza, tu mentalidad cerrada. No. Por eso cuando mire, esto es así. Hay gente que dice, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero que me ayuden. Bueno, pero si la expresión o la actitud tuya es que no me ayuden, pues no te ayudamos. No, pero el Espíritu Santo, ¿cómo no les va a hablar? Sí, el Espíritu Santo nos habla y nos dice, déjalo. Hasta que se quiebre en añico y se dé cuenta que necesita ayuda. Porque no se le puede ayudar a alguien que siente que no necesita ser ayudado. Porque nosotros estaríamos entrando en terrenos impuestos. Entonces ahí es donde nosotros queremos hacer más buenos que Dios. Y no. Dios respeta la voluntad de cada cual y de cada quien. Aquí dice que Dios les hablaba en parábola. Y quien concedía era el Padre. Por eso hay una bienaventuranza del Padre. Es a todo aquel que escuchando estas palabras las entiende y las pone por obra. Por eso, ¿de qué te sirve saber tanta Biblia si vives la mitad de lo que sabes? Si tú sabes el 100%, practica el 100% para que tengas 200%. Yo le decía a una hermana, nosotros hemos aprendido a ser egoístas, individualistas, solitarios. ¿Por qué? Porque en este tiempo que se está moviendo, todos quieren ser más y quieren estar arriba. Nadie quiere perder, nadie quiere compartir, nadie quiere. Entonces, ese es el problema que pasa con el reino. Porque el Señor, siendo el inaugurador del reino de los cielos, le dio autoridad a sus discípulos para que hicieran discípulos.
Los convirtió en maestros, los convirtió en apóstoles, los convirtió en evangelistas, en pastores, en profetas, para que dieran la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Entonces, cuando nosotros miramos en Mateo, Dios nos está hablando de concesiones muy importantes en el reino. Por eso cuando dice la Biblia en Mateo 10, verso 24, 10, 24, mire lo que dice. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. No puedes estar encima. Sorry, no puedes. Y no es que la gente, no, pero es que mire, que no sé cuánto. Usted puede tener los argumentos humanos, intelectuales, reprimidos, egoístas, filosóficos, cienciólogos, científicos, lo que usted quiera. Pero jamás sus pensamientos van a chocar y van a derribar lo que Dios ya tiene establecido en su reino. Aunque usted no lo crea, los ángeles que están a disposición de Jesús leen actitudes según los principios que usted practica. La Biblia dice que un discípulo no puede estar por encima de su maestro. No puede. Por esa razón, en este tiempo, uno se vuelve hasta, ¿cómo se dice? Cuando una persona está como, se vuelve reactivo con la gente. Y no es lo correcto. Se tiene que volver proactivo. Por eso cuando hay gente que entiende y tiene una mentalidad de líder, una mentalidad de Jesús, vamos a decir, porque todos pensamos que tenemos mentalidad de Jesús. La gente no es individual, sino que comparten. Aunque tú te lleves, escúchame bien, vamos a hablar en términos de números para que podamos entender. 50 y 50, no, tú te quieres llevar el 100. No puedes, porque tú vas a tener, pero no vas a crecer. Y lo que Dios quiere es que el reino de los cielos crezca. Esto no se trata de ti, se trata de Dios. Muchas veces tú quieres tener esto, quieres tener lo otro, pero discúlpame, ¿y cómo lo vas a hacer solito? Porque Dios, siendo Dios, que puede hacerlo todo solo, se buscó 12 discípulos, se buscó apóstoles, se buscó profetas, evangelistas, maestros, de los cuales ellos mismos predican que ya no existe la profecía, que no existe la administración en lenguas, que no existe, imagínense. Entonces tenemos que entender que para poder ensanchar el reino nos necesitamos unos a otros, nos guste o no nos guste. Porque aquí es donde se cumple el reino de los cielos, uno de los principios, que el discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo más que su señor. Tengamos mucho cuidado cuando vayamos a leer la Biblia, para que usted después no ande diciendo, oh, me impusieron, oh, me obligaron, oh, me hicieron. No, a mí no me obligaron a nada. Yo hice lo que tenía que hacer o lo que yo creo que tenía que hacer. Si me equivoqué, entonces yo daré cuenta a Dios y usted también. Nosotros nos equivocamos a nivel personal, a nivel laboral, a nivel ministerial y a nivel social. Nos equivocamos, pero tenemos que aprender que estas equivocaciones es porque dentro de nuestro escáner que el Espíritu Santo está haciendo, nos está dando luz que hay algo que no está bien. Hay gente que piensa que está madura porque exilia a todos. No, eso no es madurez, eso es egoísmo. Así de sencillo. Eso es egoísmo. No tiene nada que ver con la madurez espiritual. Estamos totalmente lejos del concepto. Porque el reino de los cielos se trabaja en conjunto para Dios. Imagínense que solo yo apuntara para el reino de los cielos, ¿para qué voy a predicar del reino? Mejor me como todo el conocimiento del reino para no estar exponiéndolo, porque si hay alguno que de aquí oye y entiende y captura las cosas del reino, entonces ya seríamos 2 en el reino de los cielos. Pero yo solamente quiero estar. No se trata de eso. Iglesia de Cristo, tenemos que despertar de un sueño letargo que nos está cayendo. La primera cosa es que tú jamás puedes ser más que tu maestro. Jamás, aunque sepas más, te instruyas más, te comas todos los libros de la Biblia, te comas todos los libros del Targum, del hebreo, del griego, jamás, porque hay un principio que tú tienes que aprender a respetar. Y esa es una de las cosas que le costó a Lucero. El lucero dijo, yo que quiero ser sobre encima del Dios Altísimo, subiré sobre encima de las estrellas, me haré semejante a Él. Y empezó él a imaginarse. Y el Señor, ¿sabe qué le hizo? Bueno, como quieres ser más que yo y no puedes porque atropellas los principios y me traes rebelión, pues necesito sacarte. Y lo sacó. Por esa razón, muchos de nosotros nos sentimos que estamos fuera del huerto.
porque muchas veces necesitamos estar exiliados un poquito para meditar. ¿No le pasó a Miriam eso? A Miriam le pasó eso, la exiliaron en el desierto. Y en esos 7 días de su proceso de plenitud, Dios tuvo que tratar con ella. Yo creo que no le quedaron ganas de volver a regresar al desierto, porque la próxima vez no iban a ser 7 días, sino 40. Ay, no, pastora. Bueno, miremos, porque el Señor iba gradualmente con Miriam. Entonces tenemos que entender que no podemos estar por encima. Eso es uno de los principios que tenemos que aprender a respetar. Número 2, está en Juan 8:31. Por eso cuando alguien nos escucha hablar de Dios y decimos, no, porque yo antes esto, yo antes lo otro, ahora ahí me siento free, la gente ya no entiende qué tú eres. Tú eres un cristiano moderno, un cristiano, qué sé yo, ¿cómo es la generación Z hoy? La generación Z, sí hermano, pero entre más moderno va la ciencia, la gente como que no va entendiendo. Como que su entendimiento se va volviendo un poquito más torpe. Entonces tenemos que entender que Dios lo que quiere es gente que cambie su mente con las cosas del reino. Por eso Dios te da autoridad en su nombre, en su sangre, en el Espíritu Santo, para que puedas tomar dominio de las cosas de aquellos que te están de alguna forma oprimiendo. Mire lo que dice en Juan 8:31. Juan 8:31 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Quiere decir que el discípulo no es aquel que pasó los 12 discipulados, los 7 discipulados, los 7 pasos de liberación, los 15 cursos de los módulos, no sé, no. El discípulo es aquel que permanece la palabra de Dios en él. Aquel que la practica. Por eso tenga mucho cuidado, no vaya a ser que usted cambie su forma de hablar, que volviéndose usted como fuera de la religiosidad, se vuelve un poquito mundano. Tenga mucho cuidado que no vaya cayendo en el liberalismo. ¿Por qué? Porque Pablo decía, fuimos llamados a libertad, no a libertinaje. Pero si usted transforma su libertad que Dios le dio y usted la creyó voluntariamente en libertinaje, entonces usted va a tener que aprender a diferenciar en qué terreno está usted. Hoy la gente cristiana, hoy en día, está practicando una doctrina del mundo dentro del cristianismo. Por esa razón, no miran esa sobrenaturalidad en su vida. Mire lo que dice acá, en el que estábamos, Juan 8:31, dice aquí. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Si vosotros, o sea, si ustedes creyeron en mí, la señal es que las palabras permanezcan en ustedes y con esto se hacen automáticamente discípulos del reino de los cielos. Entonces, cuando una persona practica constantemente la palabra de Dios, tú te haces discípulo. Este discipulado, Dios lo hace con la intención de que el discipulado practique lo que lee y lo que escucha. Hay 2 cosas importantes, o déjeme decirle gravemente importantes. 1, debes de oír lo que Dios está diciendo. 2, debes de practicar lo que Dios te está mandando. Son 2 cosas que Dios le pidió a Jeremías. Lo que yo te mande que tú digas, dirás. Y donde yo te mande que vayas, irás. Hoy no quiero decirlo porque eso va a herir mucho. No, eso no lo quiero decir porque eso no me va a hacer bien, no me va a ver bien. No, eso no quiero decir porque eso no es popular. No, eso no lo quiero. No quiero ir ahí, porque no, ahí no, yo no siento que es de Dios. No, yo no quiero hacer. Hoy en día, esa es la actitud que se mueve. ¿Sabe quién termina haciendo todas las cosas? Solamente 1 o 2 o 3 personas. Por eso el reino no crece. Porque esto no se trata de 1, 2, 3 personas, sino se trata de que trabajemos en conjunto en beneficio del reino de Dios. ¿Quieres ver sobrenaturalidad? Trabaja en conjunto. ¿Quieres ver milagros y prodigios y señales? Trabaja en conjunto. Tú no estás viviendo una vida sobrenatural. Tú estás viviendo lo que tú estás trabajando. Una vida sobrenatural es cuando empiezas a ver la mano poderosa de Dios, donde tú sabes que ninguna parte humana te pueda ayudar. Cuando se ha cerrado tu útero y Dios lo empieza a abrir. Cuando un cáncer se ha alojado en tu cuerpo y Dios lo desaparece. Cuando necesitas hacerte una cirugía y Dios deshace la masa. Son cosas sobrenaturales. Y Dios tiene tanta potestad en tu cuerpo, en tu columna, en tu mente, en todos los dolores que puedan producir tu cuerpo. Pero tú no tienes la fe suficiente para llamar la sobrenaturalidad sobre encima de ti. Número 3. Lucas 18:17. Así que el número 1, discípulos no pueden ser arriba de su maestro. Número 2,
todo discípulo del reino tiene que permanecer en la palabra. Si tú quieres practicar lo que tú ves, amén, tú no sabes lo que está ocurriendo. Por eso yo siempre digo que hoy las escuelas virtuales es un reto y esta generación tuvo que enfrentar ese reto. Esos están rompiendo matriz hoy en la escuela virtual. Porque una cosa es lo que ocurre cuando la maestra está del otro lado y otra cosa es lo que ocurre en el lado de los alumnos. No digo que es fácil ni para uno ni para el otro, pero son totalmente cosas distintas lo que están ocurriendo ahí. Por esa razón, cuando estos cambios abruptos vienen a nuestra vida, ¿cuál es la forma más segura de poder entender que Dios está conmigo? Practicando las doctrinas y los principios del reino. En Lucas 18, 17, mire lo que dice Lucas. Lucas 18, 17, yo ya voy a terminar. Lucas 18, 17, mire lo que dice acá. En verdad os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hoy le hemos destruido la mentalidad a los hijos nuestros. Hoy le hemos destruido la inocencia a nuestros hijos. Hoy le hemos destruido a nuestros hijos la capacidad que ellos puedan entrar al reino. ¿Cómo? Entorpeciendo su fe. Tus problemas son tus problemas. Tus líos son tus líos. Tus conflictos espirituales son tus conflictos espirituales. Que no te escuchen, que no te oigan, porque tú estás haciendo que tus hijos no entren en el reino. Tú estás poniendo carga a tus hijos que ni tú mismo puedes llevar. Tú estás heredando actitudes, acciones, actuares que no les van a servir en su crecimiento. Recuerda que estamos nosotros de salida y ellos están de entrada. Y hay un camino que ellos tienen que recorrer. Por eso siempre a nuestros hijos y a nosotros mismos tenemos que implantar una mentalidad inocente, una mentalidad crédula, una mentalidad donde caiga la palabra y sea refrescante, no aquella que yo ya no sé qué creer, ya no le creo a nadie, no sé cuánto. Dios mío, tienes la mente totalmente herida. A mí me pasó y tengo que trabajar en mi mentalidad porque sé que si mi mentalidad está obstruida, Dios no me va a poder hablar. Dios no me va a poder mostrar. No voy a poder discernir correctamente si yo tengo la mentalidad cochambrosa con ese tipo de pensamientos. Y ustedes y nosotros pensamos que ahora yo soy el maduro. No, te estás haciendo un daño. Por eso la Biblia dice que el que no recibe el reino de los cielos, como estos niños inocentes, crédulos, que ellos saben que va a ocurrir, que no saben la forma, pero sabe que va a pasar, que llegando el tiempo Dios va a actuar. Esa es la forma que Dios quiere que nosotros creamos. Esto es un principio del reino que todos debemos de vivir. Por favor, padres, hermanos, amigos, tíos, tenga cuidado cuando usted ministra a sus hijos con respecto a las cosas de Dios. Que no lo oigan con sus problemas almáticos, que no lo oigan con sus problemas mentales, que no lo oigan con sus dudas, porque usted está sembrando en la tierra de ellos. Y eso va a ocurrir. Yo le decía a mi hija, mira hija, dime si no puedes. Si no puedes, entonces yo voy a ayudarte. Cuando ella me dijo, ¿sabes qué, mami? No puedo. Entonces yo tengo que mirar la forma que ella vea el camino de que sí se puede. Tengo que ver y buscar los recursos necesarios, las herramientas necesarias, si es posible. Me subiré a la montaña para que ella pueda ver que Dios está con nosotros. Lo más importante es tener una mente de tus hijos limpia. Porque si tú empiezas a envenenar su mente, tú estás haciendo que ellos no puedan entrar y van a tener dificultad de oír y de creer. Y todo lo van a resolver como tú lo has resuelto hasta el día de hoy. Si tengo, puedo. Y si no tengo, no puedo. Cuando no tienes, tienes que llamar a la sustancia de la fe. Número 4. Hay uno de los principios más grandes que para subir hay que bajar. Para ser sabio hay que ser necio. Para recibir hay que dar. Pero la gente no da. Hoy en la iglesia virtual la gente se ha vuelto, perdónenme que le diga, más agarrado. Porque no estamos en la iglesia, porque no sienten el compromiso. Están como obligados. Siempre dicen que lo van a hacer y no lo hacen. ¿Sabe cuál es el problema? Que su fe fue puesta a prueba y se halló falta. La iglesia camina por la misericordia de Dios.
¿Por qué? Porque nosotros perdimos el principio que para recibir hay que primero dar. ¿Y qué es lo que dicen ahora? No, no des. No, no des. Después doy. Después, en 2 semanas, en un mes. Usted está acomodando el principio del reino. ¿Por qué? Porque usted no lo cree. Porque usted perdió la brújula y no se dio cuenta. Mire lo que dice en Hechos 20:35. Y mire, la gente lo critica a uno. ¿Qué me importa que me critiquen? Pero es la verdad. Es la verdad. Mucha gente en la iglesia lo hacía por compromiso, porque me miraban, porque me sentía obligado. Pero hoy que estamos fuera, muy pocas personas son las responsables con Dios. Mire lo que dice en Hechos 20:35. Mire, dice 20:35, dice acá. En todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Usted hoy en día, en vez de dar, solamente quiere recibir de Dios. Y usted habla de la misericordia, habla de los milagros, habla del respaldo, pero quien realmente conoce sus pensamientos es Dios. Y Dios sabe que lo que dices no tiene sustento, porque tú no lo practicas. Por eso cuando te enfrentas al reino de los cielos, te das cuenta que te hallaste falto. Te das cuenta que tienes falencias, te das cuenta que hay grietas, te das cuenta que hay aberturas, porque tú quieres ser más inteligente que Dios. Dios estableció sus principios y nadie los puede abolir. Nos critiquen, te juzguen o no te juzguen. Dios cumplirá su palabra tal cual como la dijo. Por eso, para que tú puedas recibir lo que Dios prometió darte, tú tienes que aprender a dar. Pero hoy en día, la gente, por lo menos en nuestro caso, virtualmente, no está pasando a eso. Tenemos que tener mucho cuidado, porque no porque estemos en un templo de 4 paredes, quiere decir que mi responsabilidad con Dios, con mi iglesia, con el ministerio, se rompió. No importa que la gente diga, oh, ladrones, sinvergüenzas, no sé cuánto, no sé qué. Que digan lo que quieran. Dios no cumplirá sus palabras. Dios cumplirá la palabra que Él dio. Y aquel que la practique, así Dios lo hará. No nos creamos que somos más astutos que Dios, ni más inteligente que Él, porque la Biblia dice que su pensamiento es más alto. Inclusive en Proverbios, creo que está en 16:3, donde dice que Él escudriña y sopesa las intenciones tuyas. Él sabe que tú no quieres, Él sabe que no quieres practicar esos principios. Por esa razón, muchas veces, siempre vas a estar en una área con falencias. Porque para que tú tengas la prioridad del respaldo de los principios de Dios, esto se necesita que sean practicados. Por eso les hablé de las concesiones, que hay cosas que son concedidas por Dios. Hay gente, yo soy una testigo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nosotros perdimos todo y Dios nos dio mucho. No le puedo decir cuánto, porque usted quiere ver de dinero, pero le voy a decir, nos dio una experiencia, nos quitó los temores, nos quitó los miedos, quitó la barrera, podemos ver el paisaje del bosque. Son muchas cosas que ganamos. Pero nosotros tenemos que ser sometidos muchas veces a prueba para que Dios rompa esos moldes que se crearon en nuestra vida. Y hoy en día yo puedo decirle que yo he visto la mano de mi Señor. Así que nosotros tenemos que aprender a practicar esos principios. Por eso cuando dice en Mateo 6:33, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y las cosas serán añadidas. ¿Cuánta verdad hay en esa palabra? Cuando entramos en pandemia, nosotros decidimos empezar los cultos en la casa. Y después cruzamos de una casa a otra y seguimos con los cultos. Y hasta ahora el Señor en todo nos ha ayudado. Es que usted debería escuchar los testimonios de los hermanos Flores, porque son testimonios que yo no sé por qué ellos no lo dicen, la verdad, pero deberían de decirlo, porque son cosas milagrosas que solamente la mano poderosa de Dios puede hacer. Déjeme decirle que hay cosas extraordinarias que suceden detrás de cámara, que están muchas veces a la sombra
solamente de los que están expectantes de lo que están mirando. Muchas veces tú no puedes entender la magnitud de todo lo que Dios ha hecho, porque no lo miras, porque no estás presente, porque no estás expuesto, porque no has visto desde la A a la Z cómo se entretejieron las cosas. Más sin embargo, Dios ha tenido cuidado de ti y de mí, porque somos de mayor, dice, valor que los lirios y que las aves. Así que en este tiempo tú tienes que aprender a reconciliarte con los principios del reino, con las doctrinas del reino. Tú tienes que aprender a recibir de Dios, pero primero tienes que aprender a dar. No esas cosas que el día de hoy vemos, que no, ya como yo no estoy en el culto, no estoy en la iglesia, pues allá arréglense ustedes. Allá hagan lo que les dé la gana. Y aquí uno chapaleando, pero hemos visto también su mano. Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy. Por eso yo les animo a ustedes que mediten en la palabra de Dios. Tal vez mi mensaje no le caerá bien a todo el mundo, pero perdóneme. Pero es la verdad, porque en medio de la angustia y en medio de la dificultad, Dios hace caminos. ¿Cómo? Creyendo y practicando todo lo que Dios nos ha dado. Así que, mi amado hermano, yo te invito a que tú reflexiones, porque estos principios te van a ayudar a poder combatir en cualquier circunstancia que tú estés y donde tú estés. Recuerda que la palabra tiene la característica de poder viajar e impregnarse en aquel que la practica. Así que lo más importante es que Dios cumpla su palabra en tu vida. Ahí donde tú estás, queremos orar. Le pedimos a los hermanos, nuestros hermanos siervos, amigos y aquellos que quieran aportar a nuestra obra, con muchísimo gusto. Nosotros siempre estamos pendientes de ustedes, así que ahí está para dar los diezmos y las ofrendas de nuestros hermanos a nuestra iglesia Obra de Miami. Y antes vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te vengo a dar gracias, Señor, en esta mañana. Y te pido, Padre, que tu palabra, Señor, tenga la capacidad, Señor, como dice, de que sea una espada que atraviese el alma, el espíritu y los tuétanos. Que se rompan esos paradigmas, Señor. Que se rompan esos moldes, Señor, que se han creado a lo largo de esta peregrinación. Muchos, Señor, que ellos han adquirido por experiencia propia, Padre, o por las malas experiencias que han ocurrido. Pero otros, Señor, porque las han aprendido por conductas ajenas. En esta hora, Padre, yo pido que el Espíritu Santo les empiece a dar testimonio y los redarguya, Señor, de aquellos que han dejado de practicar tus principios, para que retomen, mi Dios, esa mano en el arado y sigan caminando y sigan sembrando, Padre, la palabra del reino. En esta hora te bendigo, mi Dios, y levanto mis manos para bendecir a tu pueblo, aquel pueblo que ha creído, aquel pueblo que ha atesorado, aquel pueblo que se ha aferrado a tu palabra, que ha visto tu mano, que ha visto tu protección, que ha visto, Señor, que tú le has dado de comer, le has dado de beber, que tú has, Señor, dado a la necesidad de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús yo te doy gracias. Amén, amén, amén. Así que, amado hermano, los invitamos. Ahí está nuestra hermana Alejandra siempre para poder ayudarle. El teléfono de la iglesia Obra de Miami es 786-480. ¿Me dan los otros 4 números? ¿Ninguno? Ok, aquí nos quedamos. Aquí siempre nos quedamos viendo con... ¿Cuánto es? 0645. Usted puede llamar a la hermana Ale, ahí está el teléfono 786-480-0645, para que usted pueda entonces dar sus diezmos y sus ofrendas. Y obviamente los siervos de la Obra de Miami, pues estamos aquí siempre para ustedes. Amén. Quiero darle unos anuncios. Hoy tenemos ODM Kids. Obviamente está la página y está, creo que, ¿cuál es la enseñanza de hoy? No, la que está hoy esta semana. Bueno, hay una enseñanza que está puesta, me imagino que es algo de acción de gracias, así que usted puede entrar, puede ver, puede familiarizarse. También tenemos ODMU Army con nuestra hermana Cristian Martínez. Si usted quiere participar, usted puede mandar un correo o un mensaje privado por Facebook, por Obra de Miami o por ODMU Army. Tenemos servicio el jueves, como este jueves es acción de gracia, lo vamos a hacer el día miércoles. El día miércoles vamos a hacer nosotros servicio virtual. Así que ustedes están invitados y el día jueves pues cada quien irá con su familia, con sus amigos o con sus hermanos. Amén. Tenemos intercesión hoy a las 8, a las 9 de la noche. Tenemos devocional con Cristo. Esta semana vamos a hablar acerca de la gratitud. Tenemos Radio Más que Vencedores con nuestro hermano Ronald Vallejo, que nos da un espacio para que podamos exponer
obviamente el devocional con Cristo. Escuela de liderazgo, están invitados porque este módulo va a ser el módulo acerca de la identidad. Creo que cada día nosotros vamos aprendiendo que la identidad es muy importante, porque no puedes parecerte a nadie como por obligación o para alcanzar algo, sino muchas veces copiar conductas, principios, actitudes que te ayuden a superarte a ti mismo. Amén. También tenemos Jesús no se cansa de enseñar con nuestro hermano Emilio a las 8 de la noche. Y Unidos es la llave, estamos invitándolos a ustedes el día de mañana. Vamos a hablar acerca de la gratitud, ya que esta semana es Día de Acción de Gracias. Vamos a ver qué es dar gracias, por qué tenemos que dar gracias, qué es sentirse agradecido. Amén. Y acuérdense de suscribirse a nuestra página o a nuestras plataformas virtuales en YouTube, en Facebook y en Instagram por Iglesia Obra de Miami. Así que los esperamos el día de mañana con Devocional con Cristo y Unidos la Llave. Recuerde que esta semana empezamos las festividades de Acción de Gracias y bueno, que todos ustedes sepan darle gracias a Dios en tiempo y fuera de tiempo. Dios les bendiga. Les saludó la pastora Gabriela Martínez de los ministerios Sobre el Final de los Tiempos y de nuestra iglesia Obra de Miami. Los esperamos mañana. Dios te bendiga.